Durante muchos años nos han enseñado que comer frutos secos es bueno para el corazón, bueno para la memoria, y cuanto más comas, más sano estarás. Pero si ya tienes más de 60 años, necesito que te detengas unos segundos. Porque la verdad es esta. No todos los frutos secos son buenos para el cerebro a esta edad. De hecho, algunos de los que consumes todos los días con la idea de comer para estar sano, pueden estar provocando inflamación cerebral, nublando tu memoria y aumentando silenciosamente el riesgo de deterioro cognitivo sin que te des cuenta. Lo más preocupante es que muchas personas mayores los comen a diario creyendo que están protegiendo su memoria, cuando en realidad están yendo en la dirección contraria. Esta no es una historia para asustarte. Es una historia para entender bien, y así proteger tu cerebro de la forma correcta. Soy el Dr. Javier Mora, especialista en salud cerebral y memoria, con más de 20 años acompañando a personas mayores en su camino para mantener la lucidez, la independencia y la calidad de vida. Y a lo largo de todos estos años, he aprendido algo muy claro. Mano blanca indicando hacia la derecha después de los 60, el cerebro no necesita más, necesita mejor. En este vídeo voy a compartir contigo algo muy importante. 4 tipos de frutos secos que realmente protegen el cerebro y la memoria. Y también 4 tipos que parecen inofensivos, pero que deberías evitar después de los 60 años. Todo lo que escucharás está basado en ciencia y en experiencia real. Sin exageraciones. Sin publicidad. Sin promesas vacías. Mano blanca indicando hacia la derecha si estás dispuesto a revisar tus hábitos de alimentación para proteger tu memoria de forma consciente, deja un comentario con el número 1. Mano blanca indicando hacia la derecha si todavía tienes dudas y quieres escuchar un análisis más claro y profundo, deja un comentario con el número 0. Después de los 60 años, el cerebro ya no necesita comer mucho. Necesita comer bien, y solo aquello que realmente puede aprovechar. Existen frutos secos que, cuando se usan de la forma correcta, actúan como una especie de medicina natural. Reducen la inflamación cerebral, protegen las neuronas, mejoran la memoria y ayudan a ralentizar el deterioro cognitivo. A continuación, te mostraré 4 frutos secos que sí aportan beneficios reales al cerebro, siempre que se consuman con moderación y de forma adecuada para las personas mayores. Escucha con calma. Tu cerebro lo merece. 1. Nuez de Brasil, un escudo contra el deterioro de la memoria. Este es un fruto seco que muchas personas pasan por alto. Pero para el cerebro después de los 60 años, tiene un valor enorme. La nuez de Brasil es la fuente natural de selenio más alta entre los alimentos de consumo diario. Con una sola nuez al día, ya puedes cubrir la cantidad de selenio que el cuerpo necesita. ¿Y por qué es tan importante? Porque el selenio actúa como un guardián de las neuronas. Ayuda a combatir el estrés oxidativo, uno de los principales responsables del daño de las células cerebrales y del avance del Alzheimer. Con el paso de los años, la barrera de protección del cerebro se debilita. Las neuronas se vuelven más sensibles, más propensas a inflamarse y a deteriorarse. Cuando falta selenio, este proceso se acelera. Pero el selenio no solo protege. También activa la glutatión, el sistema natural de limpieza del cerebro. Gracias a esto, los desechos tóxicos que se acumulan con el tiempo se eliminan mejor, ayudando a mantener la mente clara y despierta. Eso sí, aquí hay una regla clave: más no significa mejor. Con la nuez de Brasil, 1 o 2 al día son suficientes. Mastícalas bien y consérvalas en frío. Consumirlas en exceso puede provocar el efecto contrario. Después de los 60, el cerebro no necesita abundancia. Necesita precisión. 2. Nuez es el guardián de la comunicación neuronal. Si tuviera que elegir un fruto seco familiar pero altamente efectivo para el cerebro, sin duda serían las nueces. Su forma parecida al cerebro no es una coincidencia.
Su composición es especialmente compatible con la estructura de las neuronas. Las nueces son ricas en omega 3, nala, y polifenoles, dos elementos clave que ayudan a reducir la inflamación cerebral y a mejorar la flexibilidad de la sinapsis, el lugar donde las neuronas conversan entre sí. Después de los 60 años, esta comunicación se vuelve más lenta. Por eso cuesta más recordar nombres, encontrar palabras o reaccionar con rapidez. Las nueces ayudan a ralentizar este proceso y a mantener las conexiones activas por más tiempo. Además, aportan vitamina E natural, un potente antioxidante que se ha relacionado directamente con un menor deterioro cognitivo en personas mayores. Aquí, nuevamente, la clave es cómo comerlas. Solo un pequeño puñado al día, unas 7-8 mitades, sin sal, masticando despacio y con atención. Esto no es simplemente un snack. Es una inversión consciente en tu memoria futura. 3. Almendras: estabilidad del azúcar en sangre y protección de los vasos cerebrales. Muchos problemas de memoria después de los 60 años no comienzan en el cerebro, sino en el azúcar en la sangre. Cuando la glucosa sube y baja de forma brusca, el cerebro es uno de los primeros órganos en sufrir daño. Por eso, las almendras tienen un papel muy especial en esta etapa de la vida. Las almendras contienen fibra, proteína y grasas saludables, una combinación que ralentiza la absorción del azúcar. Esto ayuda a evitar los llamados picos de glucosa, que inflaman los vasos sanguíneos del cerebro. El cerebro necesita un flujo de sangre estable y limpio para funcionar bien. Cuando los vasos se inflaman o se endurecen, la memoria empieza a debilitarse poco a poco. Además, las almendras son ricas en magnesio, un mineral clave para calmar el sistema nervioso, mejorar el sueño y reducir el estrés silencioso. Ese estrés que no siempre notamos, pero que afecta profundamente a la memoria. Para las personas mayores, la cantidad ideal es de 15 a 20 almendras al día. Si los dientes están sensibles, pueden remojarlas para ablandarlas, masticar despacio y con atención. No es solo comer. Es darle al cerebro las condiciones que necesita para mantenerse claro y protegido. 4. Pistaches: el médico nocturno del cerebro. Muchas personas solo piensan en la alimentación durante el día y olvidan algo esencial. El cerebro se repara principalmente por la noche. Y los pistaches son uno de los pocos frutos secos que pueden ayudar directamente en ese proceso. Los pistaches contienen melatonina natural, la hormona que regula el sueño. Con la edad, el cuerpo produce cada vez menos melatonina. Por eso el sueño se vuelve más ligero, hay más despertares nocturnos y el cerebro no logra limpiarse correctamente. Dormir mal durante mucho tiempo puede provocar síntomas muy parecidos al deterioro cognitivo. Cuando dormimos profundo, el cerebro activa su sistema de limpieza nocturna, eliminando proteínas tóxicas que se acumulan durante el día. Gracias a su contenido de melatonina, vitamina B6, magnesio y potasio. Los pistaches ayudan a que el sueño llegue más fácil y sea más profundo. Solo hace falta un pequeño puñado, unas 30 unidades. Consumidas una hora antes de dormir. Sin sal y sin azúcar. A veces, cuidar la memoria no es hacer más durante el día, sino permitir que el cerebro descanse y se repare bien por la noche. En resumen, estos 4 frutos secos no son medicinas milagrosas. Pero cuando se usan del tipo correcto, en la cantidad adecuada y en el momento oportuno, se convierten en aliados silenciosos del cerebro después de los 60 años. La memoria no se protege con cosas complicadas. Se protege con pequeñas elecciones, repetidas día tras día. Y ahora, después de hablar de los frutos secos que sí pueden proteger y nutrir el cerebro, es momento de enfrentar una verdad que no siempre resulta cómoda. Mano blanca indicando hacia la derecha: existen frutos secos que parecen muy saludables, que se promocionan por todas partes, pero que no son adecuados para el cerebro después de los 60 años. El verdadero peligro está en que
No causan daño inmediato. No hacen que olvides algo en un solo día o en una sola semana. Pero cuando se consumen de forma habitual, pueden aumentar la inflamación cerebral, desestabilizar el azúcar en sangre, afectar los vasos del cerebro y acelerar silenciosamente el deterioro de la memoria. Por eso, en esta etapa de la vida, no basta con comer lo que parece sano. Es fundamental entender que necesita realmente tu cerebro. Y qué cosas, aunque parezcan inofensivas, es mejor dejar atrás. 1. Cacahuate es el impostor del fruto seco bueno para el cerebro. La primera verdad que debemos aclarar es esta. Los cacahuates no son frutos secos. En realidad, son una legumbre, parientes de los frijoles y las lentejas. Y eso hace que su impacto en el cerebro sea muy diferente al de los frutos secos que sí protegen la memoria. Los cacahuates crecen bajo tierra, en ambientes húmedos y cálidos, lo que los hace especialmente propensos a contaminarse con aflatoxinas. Estas son toxinas de hongos microscópicas, sin olor ni sabor, pero asociadas a inflamación cerebral, daño hepático y deterioro cognitivo. En personas mayores de 60 años, cuando el hígado y el sistema inmunológico ya trabajan más lento, el cuerpo tiene más dificultad para eliminar estas toxinas. Pero el problema no termina ahí. Los cacahuates contienen una cantidad muy alta de omega 6. Un poco de omega 6 es necesario, sí. Pero la realidad es que hoy en día muchas personas mayores ya consumen demasiado omega 6 a través de aceites vegetales y alimentos ultraprocesados. Este exceso favorece la inflamación crónica. Y cuando la inflamación ocurre en el cerebro, se convierte en un terreno fértil para el Alzheimer. Para empeorar la situación, la mayoría de los cacahuates se venden tostados con sal, bañados en miel o cubiertos de chocolate, provocando picos de azúcar en sangre, un doble golpe para el cerebro. Por todo esto, después de los 60 años, los cacahuates ya no son una opción segura para la memoria, aunque durante años hayan sido presentados como saludables. 2. Anacardos, la dulce trampa del azúcar en sangre. Los anacardos tienen un sabor suave, cremoso y son muy fáciles de comer. Y precisamente por eso, muchas personas terminan consumiéndolos en exceso sin darse cuenta. Comparados con otros frutos secos, los anacardos contienen más carbohidratos y menos grasas que protegen el cerebro. Esto hace que su comportamiento en el cuerpo se parezca más al de un carbohidrato rápido. El resultado. Después de comerlos, el azúcar en sangre sube con rapidez. En personas mayores de 60 años, especialmente en quienes tienen prediabetes o resistencia a la insulina. Estos picos repetidos de glucosa dañan los vasos sanguíneos del cerebro, provocando sensación de mente nublada, dificultad para concentrarse y fatiga mental. Otro problema importante es su bajo contenido de fibra. Sin suficiente fibra, el azúcar se absorbe demasiado rápido, activando una inflamación silenciosa. Con el paso del tiempo, el cerebro recibe estos pequeños golpes una y otra vez, sin que la persona sea consciente de la verdadera causa. Si realmente te gustan los anacardos, es fundamental controlar la porción con mucho cuidado. Y no consumirlos de forma habitual. Pero desde el punto de vista de la protección de la memoria, este no es un fruto seco prioritario después de los 60 años. 3. Macadamias, demasiada grasa para un cerebro envejecido. Las macadamias suelen considerarse un fruto seco de lujo. Pero en personas mayores, lujo no siempre significa adecuado. Este es uno de los frutos secos con mayor densidad de grasa y calorías. Mientras que, con la edad, la capacidad del cuerpo para digerir y metabolizar las grasas va disminuyendo. En muchas personas después de los 60 años, las macadamias provocan sensación de pesadez, digestión lenta y cansancio, haciendo que el cuerpo pierda energía en lugar de recibirla.
Lo más delicado es que aportan muchas calorías sin generar saciedad. Lo que facilita comer más de la cuenta. Y eso, a largo plazo, favorece el aumento de peso. El exceso de peso y la grasa visceral están estrechamente relacionados con la inflamación sistémica y el deterioro cognitivo. Además, en personas con problemas de vesícula biliar o digestión lenta, las macadamias pueden provocar molestias prolongadas. Por eso, aunque no sean tóxicas, las macadamias no son una elección inteligente para el cerebro que envejece, especialmente si se consumen de forma habitual. 4. Piñones. El perturbador silencioso. Los piñones son pequeños, delicados y suelen aparecer en platos considerados sofisticados. Pero en personas mayores, pueden provocar un fenómeno llamado boca de pino. Una sensación metálica o amarga que permanece en la boca durante días después de comerlos. A primera vista, puede parecer algo sin importancia. Pero sus consecuencias indirectas pueden ser preocupantes. Cuando la comida y el agua empiezan a resultar desagradables. Muchas personas mayores comen menos y beben menos, lo que conduce a pérdida de peso involuntaria, deshidratación y déficit nutricional. En alguien ya frágil, esto puede desencadenar debilidad general y una menor capacidad de recuperación del cerebro. Además, los piñones pueden interactuar con ciertos medicamentos. Algo especialmente relevante en mayores de 60 años que suelen tomar varios fármacos al mismo tiempo. Por todo ello, aunque no sean muy comunes ni tóxicos en sí mismos, los piñones son un fruto seco que conviene evitar para reducir riesgos innecesarios y proteger mejor la salud cerebral en esta etapa de la vida. En resumen, estos 4 frutos secos no son venenos. Pero el cerebro después de los 60 años ya no los procesa igual que cuando éramos jóvenes. Lo que antes parecía inofensivo puede convertirse en una carga silenciosa si se repite cada día. Proteger la memoria no consiste en comer mucho. Consiste en retirar a tiempo aquello que está provocando inflamación y desajustes en el cerebro sin que lo notemos. A veces, reducir un hábito familiar es precisamente el primer paso para conservar la claridad mental a largo plazo. Mano blanca indicando hacia la derecha si estás dispuesto a revisar tu hábito diario de consumir frutos secos para proteger tu memoria. Deja un comentario con el número 1 para saber que estás aquí conmigo. Y después de analizar ambos lados del tema. Los frutos secos que sí pueden nutrir el cerebro. Y los que conviene evitar para no dañar la memoria. Hay un mensaje fundamental que quiero dejarte muy claro. Mano blanca indicando hacia la derecha. El cerebro después de los 60 no se debilita por la edad, sino porque deja de ser tratado de la manera correcta. Cuando eliges mejor, cuando ajustas con conciencia, le estás diciendo a tu cerebro algo muy poderoso. Aún te necesito. Aún te cuido. Y el cerebro, incluso a esta edad, sabe responder. En esta etapa de la vida, el cuerpo cambia. El hígado, el intestino, el sistema inmunológico y los vasos sanguíneos funcionan más lento que cuando éramos jóvenes. Y eso significa algo muy importante. Los alimentos que antes eran aceptables ya no son neutrales. Y las pequeñas elecciones repetidas cada día tienen un impacto mucho mayor sobre la memoria, la claridad mental y la capacidad de vivir de forma independiente. El primer principio de oro es, poco, pero correcto. El cerebro no necesita un bol lleno de frutos secos todos los días. Necesita una pequeña cantidad, del tipo adecuado, que pueda absorber bien. Un puñado correcto, comido despacio y de forma constante, vale mucho más que comer muchas cosas, por cumplir, que terminan provocando inflamación y desorden metabólico. El segundo principio es, la calidad importa más que la fama. Que un alimento sea promocionado como saludable no significa que sea bueno para el cerebro después de los 60 años. A esta edad,
Lo importante no es la moda alimentaria, sino cómo reaccionan el cerebro y los vasos sanguíneos ante ese alimento. Todo lo que aumenta la inflamación provoca picos de azúcar en sangre o genera una carga digestiva innecesaria. Termina debilitando la memoria de forma silenciosa con el paso del tiempo. Elegir mejor no es complicarse. Es entender cómo funciona tu cuerpo hoy y actuar con respeto hacia tu cerebro. El tercer principio es que la estabilidad es más importante que la estimulación. El cerebro envejecido necesita estabilidad. Azúcar en sangre estable. Sueño estable. Flujo de sangre al cerebro estable. Los alimentos que provocan cambios bruscos, ya sea por exceso de azúcar, sal o grasas inadecuadas, obligan al cerebro a defenderse en lugar de recuperarse. Y cuando el cerebro pasa demasiado tiempo en modo de defensa, la memoria se debilita mucho más rápido. El cuarto principio es que la alimentación debe servir al sueño y a la recuperación. Después de los 60 años, el cerebro ya no se limpia solo como antes. El proceso de eliminar residuos y de regenerar neuronas depende en gran medida del sueño profundo nocturno. Por eso, cada elección alimentaria a lo largo del día, y especialmente por la tarde y la noche, debe ayudar al cerebro a descansar, no a estimularlo más. Cuidar el cerebro no significa activarlo todo el tiempo. Significa darle las condiciones adecuadas para que pueda repararse. Y esas condiciones comienzan, muchas veces, en el plato que eliges cada día. El quinto principio es que eliminar es tan importante como añadir. Muchas personas se concentran solo en qué alimento bueno deben comer más. Y olvidan algo esencial. Con solo reducir lo que provoca inflamación y desorden, el cerebro ya puede funcionar mucho mejor. En muchos casos, la mejora de la memoria no llega por un alimento nuevo, sino por dejar de repetir un hábito antiguo que ya no es adecuado para esta etapa de la vida. Y el último principio, el más importante de todos, es la constancia. El cerebro no responde a esfuerzos aislados ni a cambios de pocos días. Responde a señales pequeñas, correctas y repetidas cada día. Una buena elección hoy, cuando se mantiene con coherencia, crea un entorno seguro para que el cerebro conserve la claridad mental a largo plazo. No se trata de hacerlo perfecto. Se trata de hacerlo sostenible. Porque el cerebro, incluso después de los 60, sigue aprendiendo. Y sigue adaptándose a la forma en que lo cuidas cada día. Después de los 60 años, la alimentación ya no es solo comer rico o comer suficiente. Es comer para proteger la memoria, la identidad y la capacidad de decidir por uno mismo. La memoria no es solo una función biológica. Es el lugar donde vive quién eres. Tus relaciones, tus historias, tus recuerdos y los valores de toda una vida. Y la buena noticia es esta. No necesitas cambiarlo todo de golpe. Basta con entender mejor, elegir mejor. Y mantener esas elecciones el tiempo suficiente. Para que el cerebro empiece a responder con más claridad, más estabilidad y más calma en los pensamientos. Esa es la base de una vejez lúcida y activa. La memoria no desaparece de un día para otro. Se construye, o se desgasta, a través de pequeñas decisiones repetidas cada día. Después de los 60, no necesitas soluciones complicadas, ni correr detrás de cada nueva moda nutricional. Lo que realmente necesitas es comprender tu cuerpo tal como es hoy. Y tratar a tu cerebro con respeto. Porque cuando lo haces, el cerebro, incluso a esta edad, sabe cómo cuidarte de vuelta. Cada vez que eliges el alimento correcto, le envías al cerebro un mensaje muy claro. Aún te necesito. Te estoy protegiendo. Y el cerebro,
con su extraordinaria capacidad de adaptación. Empieza poco a poco a responder con más lucidez, más estabilidad y mayor claridad mental. Recuerda esto. Alimentarse no solo nutre el cuerpo. También nutre tus recuerdos, tu personalidad y tu independencia. Mano blanca indicando hacia la derecha. Si este vídeo te ayudó a revisar tus hábitos de alimentación para proteger tu memoria, deja un comentario con el número 1. Mano blanca indicando hacia la derecha. Si quieres que siga compartiendo conocimientos simples y prácticos para vivir con más claridad y autonomía después de los 60, deja un comentario con el número 0. Gracias por estar aquí. Y gracias, sobre todo, por elegir cuidarte hoy para mantener tu mente fuerte mañana.